Jacob salió de Beersheba y fue hacia Harán. No huyó del llamado, huyó de sí mismo. Llevaba en el alma el peso del engaño y en su mano la promesa de un pacto que aún no comprendía. En el silencio del desierto se acuesta. No hay tienda, no hay familia, solo una piedra y un cielo sin frontera. Y en esa noche sin abrigo, el eterno Adonai, el Señor, le muestra una escalera que une el cielo y la tierra. Los malajim, ángeles mensajeros, suben y bajan como suspiros de luz entre dos mundos. Y Adonai habla: no te dejaré hasta cumplir lo que te he dicho. No habló a un tzadik justo perfecto, sino a un hombre quebrantado, porque el Eterno no busca tronos de oro, busca corazones dispuestos a escuchar, aún en la fuga. Jacob despierta temblando. Ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Adonai Betajenai, Bere Oreja. Adonai, abre mis ojos y veré tu luz. ¿Cuántas veces nosotros también huimos de la voz, del llamado, de la herida? Y aún así Hashem, el nombre, nos alcanza en el exilio. Él convierte la piedra en altar y el llanto en señal de esperanza. Jacob llega al pozo de Harán y ve a Rahel, oveja o pureza. Su corazón se enciende como lámpara encendida en la noche. No es fuego de deseo, es chispa de promesa. Trabaja 7 años y otros 7 más, pero el amor no se mide en tiempo, sino en fidelidad. Los años pasan, los hijos nacen y la vida se vuelve lucha entre engaños y jornada de calor. Jacob aprende lo que es confiar hasta que una noche
orillas del río Yabok lucha con un ser misterioso. No huye, se aferra, grita entre lágrimas. No te dejaré si no me bendices. Y Adonai responde, tu nombre no será más Jacob, Sino Israel, el que lucha con Dios y vive. Barheini Adonai, Afkini Gati. Bendíceme, Adonai, aunque estoy herido. Amanece, Jacob camina cojeando. pero su paso es santo. El dolor se convierte en señal de pertenencia. Ya no es fugitivo, es portador del nombre. Así también nosotros, cuando luchamos con la fe, cuando oramos sin fuerza, cuando creemos a pesar de las heridas, nos convertimos en Israel. Porque Valleceí salió, no es solo una salida del hogar, es el principio del retorno. Vegalú, ve Shalom, veo. Adonai, tú eres nuestro lugar. En el exilio, en la paz,